Institución Educativa Privada San Carlos. Formando triunfadores basado en valores. Lenguaje. Cuarto y quinto año de secundaria. Tengan un buen día, estudiantes de la Institución Educativa Privada San Carlos. Hoy día vamos a desarrollar el módulo 6, tema 4, unidades sintácticas. En primer lugar, alumnos, tenemos que conocer, saber el concepto, la noción, ¿no? Definición de lo que es la sintaxis. ¿Qué es la sintaxis? Es una disciplina, alumnos, ¿no?, de la gramática. Pero ¿de qué se ocupa, ¿no?, esta disciplina? ¿De qué se ocupa la sintaxis? De analizar ¿qué? ¿Qué analiza, profesor? Analiza palabras en sus funciones. No solamente en sus funciones, sino también en sus interrelaciones. ¿Pero cuándo? Cuando forman enunciados. O sea, disciplina de gramática que tiene una función y de qué se ocupa, analizar las palabras en sus funciones, interrelaciones, cuando éstas forman enunciados. ¿Y qué trae como consecuencia? Que el concepto clave en sintaxis es la función. Es la función. ¿Qué queremos decir, alumnos? Que cuando nosotros estudiamos, hablamos, ¿no?, de sujeto, ¿no?, predicado, núcleos, modificadores o complementos, que ahora se le ha cambiado el término, que viene a ser lo mismo, ¿no?, de repente solamente por distraer al postulante, ¿no?, modificadores o complementos, ¿no?, etcétera. ¿Qué estamos buscando? Buscamos, ¿no?, qué papel, qué función cumplen las palabras. ¿Qué función cumplen las palabras? En otras palabras, alumnos, les estoy dando varias nociones, varias acepciones sobre lo que es la sintaxis, ¿no?, en cuanto a sus funciones, con diferentes palabras. O en otros términos, alumnos, se encarga de estudiar ¿qué? La oración y sus elementos en funcionamiento. Que viene a ser lo mismo, ¿no? ¿Que estudia qué? Las palabras, ¿no? Y sus funciones que hacen para formar ¿qué? Un enunciado. Cuidado, alumnos, que cuando les pregunten nociones, conceptos, a veces tratan de utilizar ¿qué, alumnos? Sinónimos o palabras relacionadas. Pero es lo mismo. ¿Qué pasa? Cuando ustedes realicen un estudio para poder postular, alumnos, sé que es bueno el memorismo. Sé que es bueno el memorismo porque me lo memoricé, pero estas dos palabras no estaban en ese concepto. Y no la tomé en cuenta. Pero son palabras relacionadas. Y viene a ser lo correcto. Entonces tengamos memorismo, pero también un memorismo, pero con raciocinio, por favor. Con raciocinio. Solo se cambia el sentido de la pregunta. Los que elaboran las preguntas juegan con las palabras, alumnos. Entonces tengamos mucho cuidado. Y bueno, y continuando. El sintagma es la unidad de estudio de la sintaxis. El sintagma es la unidad de estudio de la sintaxis. Veamos, alumnos, la estructura del sintagma.
tenemos modificador, elemento nuclear, modificadores. Ejemplo, el auto rojo. En este caso, estamos hablando de qué tipo de sintagma. Bueno, eso ya lo conocemos, ¿no? Hablamos del sujeto, ¿no? En este caso el sintagma nominal. El sintagma nominal, porque luego vamos a ver los tipos de sintagma. Y tenemos ahí el auto rojo. Sabemos que el sustantivo viene a ser ¿qué? El núcleo del sujeto. ¿Sí? Ahora lo están llamando elemento nuclear. Tiene modificadores, porque las palabras que acompañan al sustantivo, ¿no? En este caso al elemento nuclear, son modificadores. Ahí tenemos el, que es un artículo, rojo, que viene a ser un adjetivo, modificadores. Todavía no vamos a estudiar si es directo o indirecto, si es aposición, etc. Eso todavía más adelante en otro tema. Entonces, el sintagma tiene un elemento nuclear y modificadores. Puede estar adelante, ¿no? Del elemento nuclear, después del elemento nuclear, antes y después del elemento nuclear. Alumnos. Veamos los tipos de sintagma. ¿Y de qué depende estos tipos, alumnos? De que la palabra funcione como núcleo. De que palabra funcione como núcleo. Veamos el sintagma nominal, ¿no? Que es la palabra o grupo de palabras cuyo núcleo es un sustantivo. ¿Sí? Ejemplo, los gatos pequeños. ¿Cuál sería el sustantivo acá, Paul? Paul. ¿No está presente? Está en mi registro. Ya te iba a colocar en mi registro. ¿Cuál sería el sustantivo en los gatos pequeños? ¿Cómo dijo, profe? ¿Cuál es el sustantivo en este sintagma nominal, los gatos pequeños? A ver. Gatos. Correcto, señor. Gatos. Nombre del sustantivo. Veamos el sintagma adjetival, que es la palabra o grupo de palabras cuyo núcleo es un adjetivo. Tenemos el ejemplo poco agradable. ¿Cuál sería el adjetivo? A ver. Dayana. Sí, profesor. ¿Cuál sería en este sintagma, Dayana, cuál sería el adjetivo ahí? Agradable. ¿Y el poco? Pues yo puedo decir muy agradable, ¿no? Menos agradable, poco agradable. Hija, tienes toda la razón, es agradable. Los otros ya vienen a ser lo que vamos a ver ahorita con lo que es un sintagma adverbial, que es la palabra o grupo de palabras cuyo núcleo es un adverbio. ¿Sí? Ejemplo, muy temprano. ¿Cuál sería el adverbio ahí, Sayexi? Y hoy día dan examen diario de adverbio. Es
que no me equivoco, sí, de adverbio. Sayexi, ¿me escucha? ¿No está Sayexi? ¿Qué pasó con Sayexi? Bueno, ¿quién sigue? Susana. Tampoco está Susana. A ver, acá Susana Churata. ¿Quién sigue? Mauricio. Sí, profesor. ¿Cuál sería el adverbio en ese ejemplo? Muy. Muy correcto, Mauricio. Muy bien, acá tenemos un ratito anotando acá en el registro. Bien. Y el sintagma verbal, alumnos, constituye el predicado de la oración y tiene como núcleo, hay un error ahí, veo, un verbo, ¿no? En este caso, ¿no? El ejemplo tenemos trabaja temprano. Ya hemos visto ya los verbos, verbo 1, verbo 2, ¿no? El verbo 3, los verboides, alumnos. Entonces tenemos ahí trabaja. Entonces, dos sintagmas tenemos, el sintagma nominal y el sintagma verbal. Veamos, alumnos, las unidades sintácticas. En primer lugar tenemos lo que es la frase. Por favor, presten atención porque ahorita vamos a entrar, ¿cómo se llama?, a otros puntos más que tenemos que diferenciar con lo que es la frase. La frase, alumnos, dice conjunto de palabras. Tiene coherencia, ¿correcto? Y si tienen coherencia de sentido, ¿no? Están organizadas alrededor de un núcleo y capaz de cumplir una función, pero que no llega a tener sentido completo. Conjunto de palabras con coherencia de sentido organizadas alrededor de un núcleo y capaz de cumplir, ¿qué? Una función, pero que no llega a tener sentido completo. Las frases no indican ninguna actitud del hablante, que ya vamos a ver las actitudes del hablante más adelante. No indican una actitud del hablante. Por ello no llega a tener las características de una oración. O sea, ¿qué nos quiere decir? Que la oración es la única que tiene sentido completo. De acuerdo a la gramática, ¿no? De acuerdo a la sintaxis. Ejemplos. Las hermosas calles de Miraflores. Alumno muy estudioso. ¿Tendrán sentido completo? Por acá son frases, ¿eh? ¿Serán oraciones? Porque una oración, últimamente, para que tenga sentido completo, debe tener, ¿no?, sujeto y predicado bien especificado. O sea, un sintagma nominal y un sintagma verbal. Entonces, continuemos ahora. Veamos qué es la locución. La locución son aquellas que tienen forma fija. ¿Qué quiere decir? Que no se pueden variar ninguno de sus componentes, ni su ubicación. O sea, ninguno de los componentes que forman esa locución, ni la ubicación. Veamos algunos tipos de locuciones. Sustantiva, ¿no? El caballero de los mares. Si le quito algo, va a decir el de los mares. Adverbial, ¿no? Poco a poco. Prepositiva, debajo de.
conjuntiva, no obstante, adjetivas de armas tomar, verbales tomar a pecho. Entonces tenemos locuciones sustantivas, adverbiales, prepositivas, conjuntivas, adjetivas y verbales. Ahora veamos qué es la proposición. La proposición tiene unidad con sentido completo. Ahí viene la diferencia con lo que es la frase. Porque la locución es mucho más fácil, ¿cómo se llama?, de ubicar. Porque no admite, no acepta, no quiere cambios. Y no se puede cambiar de posición. Porque de repente yo no voy a decir, ¿no?, el de los mares caballero, ¿no? De caballero el de los mares. Entonces, la proposición, unidad con sentido completo. Pero, acá viene, alumnos, que carece de independencia sintáctica. Una proposición siempre forma parte de una oración compuesta. Acá viene el sentido entonces. Para que tenga sentido completo debe de haber dos proposiciones. Dos proposiciones. Pero sí tiene unidad con sentido completo, pero no tiene independencia sintáctica. Pero forma parte de una oración compuesta. Ejemplo. Petronila recita un poema, que es una proposición 1, y ¿no? Ahí tenemos un enlace, ¿no?, un nexo, ¿no?, una conjunción, ¿no? Sinforosa canta un vals, que es la proposición 2. Entonces necesita, alumnos, ¿no?, de otra proposición, tiene que estar subordinada. En cambio, la oración, o sea, tenemos la frase, locución, proposición, y ahora entremos de lleno a lo que es la oración, que es la unidad mínima que tiene sentido completo. Solamente la oración tiene sentido completo. Mínima. ¿Están seguros lo que les estoy diciendo? ¿Que solamente la oración? Chicos, reaccionen. La proposición también tiene sentido completo, pero, alumnos, pero no tiene independencia sintáctica la proposición, pero la oración sí, y tiene unidad de entonación. He ahí las diferencias, alumnos. He ahí las diferencias. Veamos la clasificación. Cuando nosotros hablamos sobre clasificación, vamos a ver primeramente según su estructura por la complejidad. Y tenemos lo que es, alumnos, lo que es la oración simple. ¿Sí? Tenemos un ejemplo, subió al puente. Un verbo, solamente un verbo. ¿Y por qué razón? Porque la oración simple, estudiantes, esta oración, ¿qué expresa? Expresa, estudiantes, un solo juicio. ¿Qué quiere decir esto, profesor? ¿Qué nos indica que es solamente un solo juicio? No tiene proposiciones. ¿Y cómo lo reconocemos, profesor? Por lo siguiente.
se reconoce, alumnos, solamente, si ustedes están observando ahí, lo que está con rojito, que dice ahí, ¿no? Verbo, porque solamente tiene un verbo conjugado. O, prestenme atención porque esto ya lo hemos hecho en el verbo, o una perífrasis verbal. Profesor, ahorita no recuerdo qué es una perífrasis verbal. Bueno, recordando un poco, una perífrasis verbal es donde encontramos dos o más verbos. Profesor, y este ejemplo, subió al puente, ¿se le puede colocar una perífrasis verbal? Me pregunta a quién sigue. Bueno, Mauricio no estaba. Cristi, ¿me escucha? ¿Está sin micro, creo, Cristi? Alexander. Alexander, ¿me escucha? ¿O no está en clases? ¿Usted tenía micro? Ah, tampoco. Piero. Sí, profesor. Alexander, a ver. ¿Se le puede colocar una perífrasis verbal a esta oración simple? Porque he dicho que una perífrasis verbal es dos a más verbos, ¿no? Sí, Alexander. Porque ahorita nos gana el tiempo. Su examen está a las 9. Alumnos, había subido al puente. Había de haber, ¿no? Subido de subir. Ya hay una perífrasis verbal, alumnos. Eso ya lo hemos trabajado, ya lo hemos hecho. Bueno, estamos en un recuerdo. Creo que recordando nos estamos demorando mucho. Es la oración simple, alumnos. Tenemos ahí, Andrés, ¿no? Llegó tarde. El verbo llegó. Acá hay un ejemplo con perífrasis. Dionisio va a cosechar las lechugas sembradas, ¿no? Va de ir, ¿no? Cosechar. Oración compuesta. Alumnos. En la oración compuesta es aquella, alumnos, y ustedes observando los ejemplos que están en la diapositiva, que posee dos o más proposiciones. Dos o más proposiciones. ¿Qué quiere decir esto? Porque expresa dos o más juicios. ¿Y por qué se le reconoce? ¿Cómo se le reconoce, profesor? Porque posee varios verbos, ¿no? Y estos verbos pues están conjugados. Que puede estar en forma simple, ¿no? O perifrásica, alumnos, que ya saben lo que es una perífrasis. Tenemos los siguientes ejemplos, ¿no? Subió al estrado, que es la proposición 1, y arengó al pueblo, proposición 2. Sí, hay dos juicios ahí. Proposición 1, Lucrecia trabaja en el banco, ¿sí? Proposición 2, y Pedro en el circo. En el circo. Veamos según su estructura, en sujeto y predicado. Ojo, en sujeto y predicado. Tenemos la oración unimembre. Sin verbo conjugado. O sea, que son aquellas que no se pueden dividir, algunos en sujeto y predicado. Tenemos buenos días, hola, cuánta sabiduría, qué tal, ¿no? Qué bello, hace frío. Veamos, alumnos, las oraciones unimembres con verbo conjugado. O sea, hay sin verbo conjugado y hay con verbo conjugado. Tenemos los ejemplos. Estuvo lloviendo hace unos minutos. Ahora habrá que pensar en esas cosas.
es de noche. Estas oraciones con verbo conjugado que son univerbales pueden tener verbo, alumnos. Sí, pero el sujeto no puede ser reconocido. No puede ser reconocido. En las unimembres solamente quieren un valor oracional, de acuerdo al contexto que uno esté hablando. Veamos la oración bimembre. Son aquellas alumnos que poseen pues, dos miembros o elementos y que pueden ser divididas, ¿no?, en sujeto y en predicado. Tenemos un ejemplo ahí. Los niños saltaron de alegría al verte. Los niños, sujeto, saltaron de alegría al verte, que es el predicado. Pero en las oraciones bimembres, alumnos, acá sí, el sujeto puede estar sobreentendido, pero no en las oraciones unimembres, con verbo conjugado, por favor. Ahí no se reconoce. En la bimembre sí. Un ejemplo, a ver, estamos hablando cuando hablemos del sujeto, caso del sujeto sobreentendido, el sujeto tácito, ¿no? Un ejemplo, te dejaré mi corazón. ¿Cuál es el sujeto? Ah, no, yo, pues, ¿no? Yo te dejaré mi corazón. El sujeto está sobreentendido, sí se le reconoce. Entonces, esa oración que yo digo, te dejaré mi corazón, es una oración unimembre. Veamos algunos según la actitud del hablante. ¿Qué tenemos, alumnos? Las oraciones enunciativas o aseverativas, que eso es conocido con ustedes desde primaria. Ahí tenemos lo que son las afirmativas y negativas. Afirmativas, ¿no? Hace media hora que he bajado a la laguna. Dejará muchos discípulos. En negativas, la mujer no le contestó. No dejó mucho dinero. Luego son enunciativas, ¿no? Y se encuentran afirmativas y negativas. En cuanto a lo que son las interrogativas, alumnos, son aquellas en las cuales se formula una pregunta, como ustedes ya lo están observando, se busca una respuesta. ¿Había llegado acompañado? ¿Cuándo nos vemos? Exhortativas o imperativas. No, acá orden, ¿no? Mandato. ¿Qué es lo que hace acá? Pues entonces acá tenemos un emisor, ¿no? Y un receptor. En este caso el oyente, ¿no? ¿Qué hace? Tiene que hacer caso a lo que está diciendo el emisor. O sea, el emisor incita al oyente. ¿Pero qué incita? A hacer algo. Hay veces que también en estas imperativas, alumnos, indican, porque a veces en muchos textos no indican, a veces indican ruego, a veces súplica, ¿no? Prohibición, ¿no? Recomendación. Ojo en las exhortativas o imperativas. Ejemplos. Cierra la puerta. No fumar. Exclamativas o admirativas. Expresa un estado, pues, ¿no?, de ánimo, que puede ser a veces el miedo, asombro, alegría, fastidio, cólera, ¿no?, etcétera. Y tenemos los siguientes ejemplos. Oh, Dios mío, qué rico. Siguientes oraciones dubitativas o de probabilidad, que indican posibilidad, ¿no? Duda. Ejemplos. Quizás viajemos. Posiblemente necesitemos practicar más. Tal vez venga temprano.
y las desiderativas u optativas, alumnos, que expresan, ¿no?, a veces algo implícito, un deseo. Ejemplo, ojalá apruebes el examen. Quisiera ver menos niños huérfanos. Espero que termines tu trabajo. Bien, alumnos, con la información brindada, ustedes realizan un organizador visual, perdón, elaboran un organizador visual con la información que se les ha brindado, ¿no? Claro, respectivamente en su cuaderno, y lo envían, ¿no?, ya sea a la plataforma o a mi WhatsApp, alumnos, por el tiempo, estoy dejando por constancia y que queda grabado, alumnos, porque lo estoy indicando, por el tiempo y la premura que ustedes tienen para poder presentar este último tema. ¿Sí? Bien, alumnos, ahora sí, ingresemos a la plataforma, por favor, que nos hemos pasado 4 minutos. La plataforma, por favor, en lecciones, sí, en lecciones. Es examen diario 3, profesor. Sí, examen diario 3, lenguaje, por favor. Terminan y me avisan, por favor, para colocar su asistencia de salida. Lo ideal son 5 minutos, alumnos. El tiempo. Yo todavía no le estoy cortando el tiempo a este examen diario, ¿eh? Tenemos que enviar.
Profesor, ¿Sí? ya acabé mi examen. María, un ratito, hija, para colocar tu asistencia de salida, María. Listo, María, ya puedes descansar. Gracias, profesor. Hasta luego. Hasta luego. Profesor, ya terminé. Hasta luego. Hasta luego, Luciana. Luciana, acá está. Puedes descansar. Gracias, Andrés, ya terminé. Luan Salcedo. Ya puedes Profesor, descansar. profe, ya terminé. Josué Nina. A ver, José. Hasta luego, profesor. Hasta luego, José Nina, ya puedes descansar. Profesor, ya terminé el examen. Profesor, ya terminé el examen. Jesús Quintanilla, un ratito. Listo, Jesús, ya puedes retirarte y Hasta luego, profesor. hasta luego. Y Alexander, también. Chao, profesor. Hasta luego. Profesor, ya envié mi examen. Listo, Denis. Denis Quintanilla, aquí está. Listo. Ya registré tu hora de salida. Pues Nicolás Tapia también ya a descansar. Repuesto para licuadoras, ollas a presión.
Dime, Cristi. Ya terminaste, Cristi. A ver, Cristi Gómez Pacheco. Listo, Cristi, ya puedes descansar. Profesor, ya terminé el examen. Dayana. Listo, Dayana, ya registré. Puedes descansar. Hasta mañana, Cristi. Hasta luego, profesor. Hasta luego, Dayana. Profesor, ya mandé el examen. Mauricio Congona. Mauricio. Listo, Mauricio. Puedes descansar, hijo. A ver, esto. Antonia. A ver, Antonio, un ratito. Listo, ya está registrado. Tu hora de salida, Antonia, puedes descansar. Hasta luego, Antonia.